Deposita demasiada confianza en la suplementación, espera milagros. Yo, de hecho, empecé a aprender sobre suplementación con 15 y 16 años porque buscaba algo que me ayudara a mejorar mi físico. Yo era una persona que venía de un sobrepeso, quería cambiar físicamente y entonces empecé a investigar, a leer qué me puedo tomar, si agua con limón, té verde, tal. Buscar la pastillita mágica que me hiciera mejorar, perder grasa sobre todo. Y claro, tenía esa esperanza de que eso existiera. Ni los esteroides hacen tanto, o sea, entonces, mucha gente, por desinformación, por falta de conocimientos, busca o piensa o cree que los suplementos pueden ayudarle a cambiar su físico de la noche a la mañana o de forma muy exagerada. Y esto no funciona así. También hay personas que, por lo contrario, piensan que los suplementos no sirven para nada. Y tampoco es así. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Hay unos cuantos suplementos con bastante evidencia para ciertos contextos, para ciertos objetivos, y hay una gama más amplia de suplementos que pueden ser útiles en contextos muy concretos. Pues por ejemplo, imaginamos, para mejorar el descanso, pues la melatonina pues, ha demostrado, evidencia científica, que nos ayuda a dormir mejor. ¿Que sea necesario para dormir? No, no sea necesaria porque nosotros mismos la sintetizamos, pero sí que es cierto que nos puede ayudar a dormir mejor. Ahora, si tú ya duermes bien, suplementarte con melatonina no te va a hacer dormir mejor, ya duermes suficientemente bien. Entonces lo que yo digo siempre, hay contextos en los cuales a ti te puede beneficiar un suplemento y para objetivos concretos. Yo no puedo pedirle a la melatonina que me haga perder grasa. Me entiendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que mucha gente deposita demasiada confianza en los suplementos, pero sí que es cierto que algunos suplementos, en algunos contextos, sí que pueden ser muy útiles. Y para ti, Adrián, ¿cuál es el combo ideal? Si te tuvieses que quedar con 3, 4 suplementos, ¿cuáles serían tus preferidos? Esta pregunta me la han hecho más de una vez, ¿eh? ¿Sí? Y yo creo que dos los tendría claros, que uno por un lado es la cafeína, a nivel estimulante, a nivel de mejora del rendimiento deportivo, a nivel de mejora del rendimiento cognitivo, te ayuda a pensar mejor, a ser más ágil, a tener más atención, más concentración, más enfoque. En segundo lugar, la creatina, porque ya no solo a nivel de rendimiento deportivo, sino a nivel de salud en general. O sea, cada vez tenemos más evidencia. Mira que hay estudios sobre la creatina a nivel, hasta de protección de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, a nivel antioxidante. O sea, la creatina es una bomba. O sea, realmente sirve para todo. Tiene sentido, porque la creatina nosotros mismos la sintetizamos y está presente en todas nuestras células. Entonces, realmente tiene sentido. Y en este contexto, o sea, en el contexto de buscar una mejora de la salud cuando no tenemos unos niveles de creatina óptimos, pues obviamente nos lo va a dar. Y al igual que a nivel de rendimiento deportivo, si nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de creatina de 100, sintetizamos 60, esos 40 que nos faltan para llegar al tope nos pueden mejorar, pues eso, salud, rendimiento, etcétera. Y luego, en tercer lugar, es algo que siempre me cuesta decir, porque por un lado pienso, la vitamina D es como suplemento, que es, bueno, es una vitamina, pero también actúa como hormona. Como suplemento puede ser muy útil si tienes una deficiencia. ¿Qué pasa? Que en la mayor parte de contextos casi todos los seres humanos tenemos deficiencia de vitamina D, porque no nos exponemos al sol lo suficiente, porque cuando nos exponemos al sol llevamos cremas solares que impiden esa síntesis, esa conversión a vitamina D. Y entonces, en muchos contextos la vitamina D es súper útil. De hecho, como que creo que he hablado contigo una vez, con el tema de vitamina D, melatonina, participa en la síntesis de hormonas. Entonces, es necesaria tanto para la fijación del calcio en los huesos, a nivel de metabolismo contráctil, o sea, es una hormona que tiene muchas funciones. Entonces, en muchos casos diría la vitamina D, pero a mí, por ejemplo, también me parecen muy útil los nootrópicos. Y nootrópicos no es un suplemento en concreto, sino un grupo de sustancias, que pueden ser suplementos, pueden ser fármacos también, que lo que hacen es ayudarte a concentrarte más, a ser capaz de atender más, prestar más atención, capaz de, por así decirlo, potenciar tu desarrollo cognitivo, tu capacidad de inteligencia, o sea, tu inteligencia, por así decirlo. Como que eres capaz de utilizar más cantidad de tu cerebro. Y de esto, bueno, pues la cafeína está considerada un nootrópico, la creatina también está considerada un nootrópico, pero por ejemplo, la aceticolina, la opercina, el extracto de melena de león, luego ya sustancias o fármacos que son fármacos, que no son, digamos, suplementos, pues tenemos ahí todos los derivados de las anfetaminas, medicamentos para el TDAH. Esos son toda una serie de fármacos o sustancias que, por una vía o por otra, lo que hacen es mejorar muchísimo tu capacidad de atención, tu memoria, tu enfoque. Y yo personalmente, que soy una persona que trabaja mucho y necesita estar muy concentrado, a mí personalmente me gustan mucho los nootrópicos. De hecho, yo he formulado un preentreno que lleva
varios nootrópicos. El y Focus. el Focus, que no solo lo utilizo para entrenar, sino lo utilizo para estudiar, y de verdad se nota muchísimo porque eres capaz de rendir mucho más. Es decir, lo que a lo mejor te cuesta una hora de redactar, con el suplemento soy capaz de redactarlo en 40 minutos, media hora, ¿sabes? Soy capaz de rendir muchísimo más. Y esto, Adrián, antes de nada, para quien no lo sepa, tú eres uno de los formuladores de una de las empresas más tochas, más importantes de suplementación a nivel de España. Explica eso un poco, porque yo sé que prácticamente todo el mundo te conoce, pero para poner en contexto a quien te esté viendo por primera vez, explica qué haces con... Bueno, pues yo soy formulador en Big Suplementación, que es una empresa que se dedica pues, a la suplementación deportiva, salud, etc. Hace 2020 fue cuando empecé yo a divulgar en redes sociales, empecé a hablar sobre suplementación, sobre proteínas, y bueno, varias empresas de suplementación se fijaron en mí y se me planteó el proyecto de empezar a formular con varias de ellas. De hecho fue básicamente porque yo dije, yo no quiero colaborar con ninguna marca, yo si algún día colaboro con una marca me gustaría ser en calidad de formulador, me gustaría sacar mi propio preentreno y si puede ser algún suplemento más. Entonces varias empresas se pusieron en contacto conmigo y yo, llegado un momento, decidí que quería apostar por Big porque era la empresa que más me gustaba. Ellos tenían un marketing muy bueno, tenían un producto bueno, lo que le faltaba era hacer productos multiingredientes con diferentes suplementos que tuvieran sentido, que las dosis fueran las correctas, que los suplementos fueran los adecuados, o sea, que tuvieran evidencia científica, y yo creía que eso se lo podía aportar, porque había estudiado para eso. Entonces decidí entrar en Big y lanzamos varios suplementos, lanzamos 3 o 4 y tuvieron mucho éxito. Y entonces, bueno, mis jefes dijeron, venga, vamos a sacar más suplementos. Adri, quiero que hagamos un suplemento para mejorar el cabello, la caída del pelo. Quiero que saquemos un suplemento para dormir mejor. Quiero que saquemos un suplemento para pérdida de grasa. Y empezamos a sacar suplementos y ahora mismo no sé si son 18, creo que yo he formulado 18 suplementos diferentes. Y bueno, el 2024 también se va a venir cargado porque mínimo ya van a salir 4 o 5 más. Y bueno, pues me dedico a eso principalmente a través de, bueno, mi trabajo habitual. También soy docente en una plataforma de formación donde también hablo sobre suplementación, pero también hablo sobre un poco de fisiología, microbiología, nutrición, o sea, un poco de todo. De hecho, genero bastantes vídeos de YouTube para ellos y también doy clases en la plataforma que es Fit Generation. Muy bueno. Ahora que has hablado de los nootrópicos, te quería hacer una pregunta desde la ignorancia total. ¿La sinefrina es un nootrópico? No, la sinefrina es un betagonista y es un falso estimulante, porque la sinefrina, la P-sinefrina, porque dentro de la sinefrina existen diferentes análogos, como la M-sinefrina, que eso es como una efedrina, básicamente, es un fármaco. La P-sinefrina es un falso estimulante porque interactúa con los receptores beta, pero no genera una alteración a nivel cardíaco, es decir, no te eleva la frecuencia cardíaca, no te eleva las pulsaciones, salvo que se combine con cafeína. Si se combina con cafeína, sí, pero eso lo eleva la cafeína, porque hay mucha gente que piensa, buah, la sinefrina es un estimulante, es un falso estimulante. Es a nivel cognitivo solo. No, cognitivo no, o sea, interactúa con todos los receptores beta de nuestro cuerpo. Los que nos interesa básicamente son los del tejido adiposo, que lo que hacen básicamente es el adipocito, la célula de grasa, lo que hace es cuando se une un receptor beta, o sea, cuando se une una sustancia al receptor que está en la membrana de ese adipocito, lo que hace es facilitar la salida de los triglicéridos al exterior, al torrente circulatorio, para que después pueda ser oxidado. Entonces digamos que la P-sinefrina lo que facilita la pérdida de grasa por eso, porque facilita esa posterior oxidación de las grasas. Si no hay suficiente grasa en el torrente circulatorio, pues obviamente no se va a quemar. Es más para eso que para mejorar el rendimiento, sí, ¿no? Sí, para el rendimiento aún no está demostrado que mejora el rendimiento. Hay estudios que lo han evaluado. Y lo que se ha visto es que cuando nosotros utilizamos P-sinefrina, se produce un ahorro de glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque se oxida mayor cantidad de grasa. Pero este ahorro de glucógeno muscular aún no ha sido, digamos, demostrado que pueda llegar a mejorar el rendimiento, que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si tú en un deporte de resistencia eres capaz de ahorrar más glucógeno y eres capaz de oxidar más grasa, vas a poder, digamos, retrasar la fatiga y por lo tanto probablemente vaya a mejorar el rendimiento. Pero los estudios que hay, que sobre todo son en ciclistas, no se ha podido mostrar una mejora del rendimiento. Sí, una modificación del sustrato energético, como es pues mayor oxidación de grasas y menor oxidación de carbohidratos, pero no tanto como una mejora del rendimiento. Aunque tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y qué diferencia habría con la L-carnitina? Que también... La L-carnitina es otra molécula que nosotros mismos también sintetizamos y en este caso la diferencia es que la L-carnitina digamos que no interactúa sobre un receptor
el cual facilite la movilización de las grasas. Lo que hace es la molécula que se encarga de coger la grasa, llevarla a las mitocondrias y a que ahí se oxide. Entonces, digamos que tienen funciones complementarias. Podrían ser un buen combo, ¿no? Podrían ser un buen combo, Buscando lo que pasa es que con la L-carnitina y la pesinefrina, digamos que tienen un poco contextos diferentes. Es decir, nosotros siempre, continuamente, pues estamos sintetizando L-carnitina porque la vamos a utilizar. Es decir, es la molécula que se encarga de coger la grasa, meterla a la mitocondria y que se oxide, que se queme. Las mitocondrias son nuestros órganos celulares donde se oxidan las grasas. Bueno, se oxidan los diferentes sustratos energéticos. Bueno, ¿qué ocurre? Normalmente no tenemos un déficit de L-carnitina. Normalmente la L-carnitina no es el limitante a la hora de oxidar grasa. En algunos contextos sí, pero normalmente no. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos L-carnitina y nos la tomamos, pasa a nuestro torrente circulatorio y digamos que se absorbe, bueno, se absorbe bastante bien, pero digamos lo que es de pasar del torrente circulatorio adentro de nuestras células tiene un paso muy poco eficiente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la L-carnitina, para poder introducirse dentro de nuestras células, se tiene que unir a un transportador específico que se llama los receptores OCTM2. ¿Qué pasa? Estos receptores, o estos transportadores, mejor dicho, son dependientes de la insulina. Es decir, necesitan insulina para poder meterse dentro de nuestras células. Como muchas otras sustancias, para poder introducirse en nuestras células necesitan un pico de insulina. ¿Qué pasa? Esto es como un poco contraproducente, o sea, contradictorio. Es decir, cuando nosotros oxidamos grasa, la insulina está baja. Básicamente por eso podemos oxidar grasa. ¿Qué pasa? Que para poder almacenar la L-carnitina o meterla dentro de nuestras células necesitamos un pico de insulina, si no la L-carnitina no va a poder pasar dentro. Entonces yo siempre recomiendo tomar la L-carnitina junto a comida. Que la L-carnitina la podamos introducir dentro de nuestras células y luego, cuando sea necesaria, la L-carnitina tener suficiente para poder oxidar la grasa y moverla dentro de nuestras mitocondrias donde pueda ser oxidada. Entonces tienen como contextos diferentes de uso. Mucha gente piensa que tomando L-carnitina en ayunas va a quedar más grasa, y no, porque por mucho L-carnitina que tú tomes, si no la puedes meter dentro de tu célula no va a hacer efecto. Sin embargo, con la pesinefrina te da un poco igual que estar en ayunas o no. Realmente sí que tiene un pequeño efecto superior estando en ayunas, pero tú lo que haces es coger la grasa y echarla para afuera, para el torrente circulatorio, y después del torrente circulatorio, donde estés gastando más energía, tu cuerpo va a decir, ¡ay! La grasa va para ahí, para que se pueda ser oxidada y conseguir más energía. Podemos decir que entonces es más eficiente la sinefrina, ¿no? La pesinefrina. Sí, se podría decir que sí. Es que la L-carnitina normalmente no es el limitante a la hora de perder grasa. Normalmente es la falta de, o sea, hacer más ejercicio para poder oxidar más grasa. Claro, no va a hacer que haya más quema de grasa ni meter más L-carnitina. Puede ser interesante, como te digo, o sea, tener pues los niveles de L-carnitina al máximo y hacer obviamente actividad física, porque si no hacemos actividad física o gastamos muy pocas calorías y muy poca oxidación de grasa, pues la L-carnitina es que no te va a quemar grasa por ti. Claro. Y Adri, te voy a hacer una pregunta que seguro que se la hace a un montón de gente en su casa, y es, retrocediendo a la creatina, ¿realmente es tan importante que sea creapure? No, no es tan importante. O sea, lo único importante es que sea creatina, idealmente monohidrato, que es la forma de creatina más estudiada y más barata, y que tenga una alta pureza. Es decir, existen diferentes proveedores, diferentes fabricantes, y cada uno pues tendrá su pureza. Normalmente se dice que toda la creatina es 100% creatina, pero a lo mejor la pureza de esta marca o de este proveedor, pues en vez de ser 100% es 98, 99, 97. O imagínate, tú compras a ese proveedor que tiene una procedencia de 99% creatina y sin embargo tú como empresa luego la cortas y la vendes al 50%, por ejemplo. Sí que es cierto que no se suele hacer, pero vamos, tal y como está el precio de la creatina hoy en día, que ha subido en torno a un 100% desde hace 3 años, o sea, se ha multiplicado por 2 el precio de la creatina, o más, bueno, un poquito más, por 2,5, va variando, o sea, ha llegado a estar hasta por 3, pero vamos, el precio de la creatina ha subido mucho. De hecho, la creatina antes se utilizaba para cortar la proteína, es decir, la proteína era más cara que la creatina y ahora andan ahí. Bueno, incluso la creatina puede ser un poquito más cara, pero sí, se utilizaba la creatina para cortar la proteína, y ahora la creatina pues se ha vuelto una materia prima bastante cara. Y como digo, lo único importante es que sea creatina monohidrato y con la mayor calidad posible, o sea, concentración posible. Hay empresas que supuestamente te venden creatina monohidrato y ves que hay gente que tiene a lo mejor patologías digestivas o que es muy sensible y le sienta mal. Y luego se cambia para otra marca que es supuestamente lo mismo, creatina monohidrato, y no le sienta mal.
Entonces algo falla. Y eso a mí me ha pasado un montón de veces. De hecho, yo esto lo he divulgado por redes muchas veces, porque en 2020, cuando subió el precio de la creatina mucho, era un canteo. Si me llegaba gente, oye Adri, tomo la creatina de esta marca y me sienta mal, tomo la creatina de esta otra marca y me sienta bien. ¿Por qué me pasa esto? Incluso con la creatina Creapure, que ha habido marcas que en 2020 falsificaban mucha creatina Creapure. De hecho, incluso alguna marca española. O sea, hay varias marcas de suplementación que han sido eliminadas por Creapure de su web y ya no les vende. De hecho, si bicheáis un poco, veis que hay una marca española del mercado que no tiene Creapure. No vende Creapure, no puede vender Creapure porque Creapure les pilló y no les ha facilitado más venta de Creapure ni le permite vender Creapure. Creapure lo que hace es meterle un marcador a la creatina, es decir, una sustancia, una dosis muy muy pequeñita, que ellos saben que tiene, imagínate, pues por cada kilo hay 2 miligramos de una sustancia que ellos controlan, que no es perjudicial para la salud, claro. Y cuando en 2021, a finales de 2020 se quedaron sin creatina, claro, había marcas que seguían vendiendo Creapure y decían, hostia, ¿cómo que están vendiendo Creapure si yo no tengo Creapure y no te he vendido? Empezaron a analizar de diferentes marcas del mercado y pillaron unas cuantas. Y entonces pues dijeron, Ale, tú ya no vendes más por hacerme trampas, porque claro, vieron que no estaban esos marcadores y que lo que estaban vendiendo no era Creapure, podía ser creatina o no, pero que no era Creapure 100%. No aprovecharse de esa patente. Adrián, yo tengo una pregunta sobre una suplementación que me parece súper interesante. ¿Qué tal la ecdisterona? Hay un poco de polémica con esa sustancia, explícanos. A ver, es un suplemento que hasta que haya mucha más evidencia no va a estar exento de polémica, por el hecho de que muchos de los estudios que están publicados de la ecdisterona están en ruso. Los estudios donde más evidencia, o sea, que más evidencia tienen, que más mejoras han demostrado a nivel cardiometabólico, a nivel de mejora del rendimiento, sobre todo en deportes de fuerza, a nivel de mejora de la composición corporal, es decir, ganancia de masa muscular y también pérdida de grasa. De hecho, es un suplemento que tiene tradición rusa, se sigue utilizando y se lleva utilizando desde hace más de 50 años en halterofilia y deportes de fuerza, donde pues, los rusos son potencias mundiales. Y digamos que estudios publicados en inglés hay menos, y algunos que no tienen resultados positivos, otros que sí que tienen resultados positivos, pero tampoco hay muchos. La cuestión es, el mayor investigador de la ecdisterona es un investigador que se llama Inseman, y este hombre estudió la ecdisterona, empezó a hacer estudios con la ecdisterona y de repente pues vio que había estudios que no mostraban ningún efecto y estudios que mostraban mucho efecto, y decía, hostia, ¿cómo es posible que esto ocurra? Pues el tío lo que hizo fue comprar todas las ecdisteronas el tío lo que hizo fue cogió una marca de ecdisterona y se la dio a los participantes de su estudio, del famoso estudio que se publicó en 2019, donde se veía pues un efecto bastante guay de la ecdisterona a nivel de ganancia de masa muscular. Y analizó el producto y claro, él pensaba que le está dando a los participantes 200 miligramos de ecdisterona al día y a otro grupo 800 miligramos de ecdisterona, y a un grupo que era un placebo que no le daba nada. Y cuando analizó el bote, el lote ese que utilizó, se dio cuenta que en vez de darle 200 miligramos y 800 miligramos, estaba dando 12 miligramos y 48 miligramos a la gente, y aún así notaba efectos positivos. Entonces dijo, a ver, si esta poca cantidad da efectos positivos, ¿cómo es posible que los estudios anteriores no dieran efectos positivos? Y cogió el tío, se gastó un montón de pasta y empezó a comprar ecdisterona de, no sé si fue 20 marcas de mercado. Y vio que no había prácticamente ninguna que el etiquetado se correspondiera con lo que realmente había dentro de los productos. Había como 2 o 3 marcas que sí, que tenían la cantidad que marcaba el etiquetado, que una era, creo que eran 50 miligramos, una cápsula de 50 miligramos y tenía los 50 miligramos, otra que marcaba 12 y tenía 11,9 o algo así, lo clavaban. Había otras 2 o 3 marcas que tenían mucha menos cantidad, pero tenían a lo mejor 10 miligramos, 6 miligramos, 8 miligramos, y luego el resto, ninguna tenía nada de ecdisterona. O sea, eran dosis ridículas, de 0 miligramos, 0,5, 1 miligramo. Claro, entonces de esa manera es imposible que tengas efectos positivos, porque no hay el principio activo dentro del suplemento. Y entonces el tío dijo, ostras, a ver si va a ser que muchos estudios que se han hecho, el producto no era ecdisterona, era otra cosa y no mejoraban por eso. Entonces yo creo que en los próximos años saldrán más estudios sobre la ecdisterona. De hecho, este mismo año se publicó un estudio de seguridad
seguridad y toxicidad de la disterona, dando cantidades bastante altas, hasta 1400 miligramos al día de disterona, y se demostró que la disterona era segura. Entonces yo creo que en los próximos años saldrán más estudios publicados en inglés, donde pues nos aclaren un poco la magnitud del efecto de la disterona. ¿Y qué me refiero con magnitud del efecto? Pues tiene todo el sentido del mundo que la disterona provoque mejoras a nivel de ganancia de masa muscular. ¿Por qué? Porque se une a un receptor, que el cual, mediante una vía, digamos que es un mecanismo de actuación, produce un incremento de la síntesis proteica miofibrilar. Vale, eso a largo plazo y ganando, o sea, poco a poco, va a producir un incremento de masa muscular. Entonces tiene sentido que mejore. ¿Pero cuánto? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 50%? ¿Como los esteroides? ¿Un 500%? Probablemente no. Probablemente sea pues un 10%, un 20%, un 30%. Hay algo que mucha gente no sabe, y es que la ganancia de masa muscular, y cuando hablo de ganancia de masa muscular, hablo de masa muscular magra real, es muy lenta, de forma natural. Es muy lenta. No hay prácticamente ninguna persona del mundo que gane más de 10 gramos de masa muscular al día. Un fuera de serie, tocado por una varita, hijo de un dios, gana 10 gramos de masa muscular real al día. Normalmente pues te podría decir 4, 5, 6, 7. Entonces, imagínate que tú y yo somos un promedio, ganamos 5 gramos de masa muscular al día. Si la disterona incrementa tu síntesis proteica un 10%, ¿cuánto es? 0,5 gramos. Vale, entonces en vez de ganar 5 gramos al día, vas a ganar 5,5. Al cabo de 100 días, 3 meses, pues vas a haber ganado, ¿cuánto? 50 gramos más de masa muscular real. Que sí, asociado a esa masa muscular hay agua, hay glucógeno. Obviamente no es lo mismo 5 gramos de masa muscular magra que lo que repercute realmente la masa muscular magra, porque como sabéis, la masa muscular retiene glucógeno, retiene agua, y el aspecto obviamente pues va a ser mayor. Pero a lo que voy, es muy difícil medir la magnitud real de un suplemento en la ganancia de masa muscular, salvo que sean esteroides, que es algo que es bastante exagerado, y obviamente se necesitan semanas. Tú te tomas hoy esteroides, te tomas una semana esteroides, y tú te vas a ver exactamente igual. O sea, difícilmente te vas a ver mejor, ¿sabes? Entonces es la pequeña suma de efectos de forma acumulada lo que realmente hace que tú veas ese progreso, que veas ese cambio. Entonces yo pienso que sí, que la disterona tiene un efecto positivo sobre la ganancia de masa muscular, pero el efecto es moderado. Y moderado puede ser 10, 20%, 25, 30. Es que aunque fuera un 50, en vez de ganar 5 gramos de masa muscular al día, ganar 7,5. A lo mejor Andoni, siendo natural, te gana 8. Y dices tú, ¿qué? ¿Sabes? En plan, no se nota. A ver, sí se nota. Yo pienso que sí se nota. Hay mucha gente que me dice, pues Adri, yo la noto, yo no he notado nada, yo he ganado fuerza, yo sí que me noto que he progresado más, tal. O sea, hay la evidencia empírica de cada uno. Como hay gente que no es respondedora, por ejemplo, a suplementos como la creatina, pues puede haber, entre comillas, no respondedores a la disterona. Realmente tiene menos sentido, porque el tema de la creatina es muy simple. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de creatina y tenemos una capacidad de síntesis de creatina. Si tú, por ejemplo, eres capaz de almacenar 100 y produces 100, tú por mucha creatina que tomes, es que no vas a conseguir más. O sea, es que ya lo tienes. Ahora, si tú eres capaz de almacenar 100 y solo produces 30, tío, tú vas a ser hiperrespondedor a la creatina, porque cuando tengas tus depósitos al 100, vas a rendir más, vas a ganar más masa muscular, 100% seguro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la creatina, pues es más sencillo encontrar personas respondedoras y no respondedoras a ella. Entonces, Adri, los únicos efectos sobre el papel de la disterona serían esa pequeña suma de ganancias cada día que se va acumulando en el tiempo y al final puede llegar a ser algo significativo, o puede que también retenga un poquito de algo de tal manera que te cambie el look, digamos, a unas cuantas semanas. Te lo pregunto 100% por mí, porque yo la he estado tomando durante muchas épocas, luego otras épocas que no, y nunca llego a saber si es puro placebo, pura sensación, pero yo juraría que me veo diferente. Juraría que tengo un mejor look cuando la estoy tomando que cuando no. Y digo, no sé si es mi propia cabeza o realmente... Hay muchas personas que me lo dicen, y yo también lo he experimentado, que cuando empiezan con disterona y se ponen en definición, les cuesta bajar de peso. Es decir, el peso le baja más lento, incluso hasta pueden llegar a subir. Y yo pienso, hostia, pero eso está de puta madre. Es decir, si tú estás en definición, sabes que estás en déficit calórico y tu peso baja más despacio o no baja, y te ves cada día mejor al espejo, estás haciendo las cosas bien. O sea, a ti te renta no bajar de peso y perder grasa. Es lo que todo el mundo querría, porque implicaría que no hay una pérdida de masa muscular. Con el tema de la disterona, por ejemplo,
no solo a nivel de mejora de la fuerza, que es algo que casi todo el mundo experimenta, y mejora de la ganancia de masa muscular por la síntesis proteica, la glicerona también tiene un efecto adaptógeno, es decir, como la ashwagandha. Es decir, digamos que podría regular los niveles de cortisol. Y por esa vía también se piensa que podría ayudar también a ganar masa muscular, sintetizar más, digamos que hacer más eficiente el proceso de síntesis proteica. Incluso también a nivel de mejora del perfil lipídico, también ofrece un efecto cardioprotector. Yo no sé si decirte por qué mecanismo la glicerona es capaz de almacenar, no sé si es por el aumento del almacenamiento de glucógeno, que no sé hasta qué punto lo produce, como a diferencia de la creatina, que la creatina, pues una vez absorbida, la creatina, digamos que sí que produce un aumento de la retención de agua intracelular, y ese efecto hace que nos vemos más redondos, más llenos. Con la creatina sí que ocurre, pero con la glicerona no me atrevería a decir por qué. Ya. La mayoría de estos son especulaciones, ¿no? Pero cuanto menos es un suplemento interesante. Puede serlo, sí. Sí. Y cambiando un poco de tema y entrando un poco en polémica, Adrián, hemos visto tus historias de estos últimos días. Explícanos qué ha pasado ahí. Bueno, pues a ver, por desgracia ha fallecido Héroe Fitness o Villano Fitness, y es una persona que ha sido muy conocida en el sector del fitness, del culturismo. Es una persona que empezó a divulgar hace muchos años, cuando era natural, cuando se hizo vegano, cuando decidió empezar a emplear farmacología, y lo decía abiertamente lo que utilizaba. Empezó a divulgar sobre farmacología en YouTube, y hace cosa de 1 año y medio, 2 años, montó con Carlos Mejías una plataforma de formación donde se habla de farmacología, donde se habla de, entre comillas, protocolos de uso de forma más segura o asumiendo menos riesgo, sobre cómo interpretar pues una analítica a una persona que utiliza farmacología, o cómo corregir una analítica, perfiles de sustancias, es decir, la farmacocinética, farmacodinámica de cada sustancia, los riesgos que puede producir, los efectos que puede producir, y todas estas cosas. Y bueno, hay personas que, digamos, están en contra de la divulgación en lo que se refiere al ámbito de la farmacología, con la excusa de que son drogas, son sustancias potencialmente peligrosas, y puede hacer que otras personas conozcan estas sustancias y se atrevan a utilizarlas. Y es algo que es totalmente lícito pensar, porque puede ocurrir. Es decir, tú hablas sobre farmacología y puedes hacer que una persona que haya planteado el usar esteroides, pues diga, ostras, si puedo hacerlo de forma más segura, asumiendo menos riesgo, pues lo voy a hacer, voy a dar el paso. Y puedes, entre comillas, incentivar a una persona sin tener esa intención. Pero también pienso que puedes ayudar a mucha gente a utilizar la farmacología de forma más segura. Es decir, una persona que ya utilice farmacología, que lleve utilizando farmacología años, o que vaya a utilizar farmacología porque quiere utilizar farmacología, lo haga asumiendo menos riesgo, lo haga aumentando su esperanza de vida, lo haga haciéndose menos daño. Entonces siempre está esa doble moral, que yo también comparto. Es decir, creo que siempre, inevitablemente, puedes hacer que otra persona dé el paso por hablar de farmacología. De hecho, yo he hablado muchas veces de farmacología. Sí que es cierto que casi siempre de las cosas negativas, de los efectos que puede producir, de los riesgos que asumes. De hecho, he hecho varios vídeos para el canal de Fit Generation hablando de los riesgos de utilizar farmacología a nivel orgánico, que daña a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel de posible ginecomastia, de calidad de pelo, de todos los efectos secundarios que tiene, que son un montón. Pero siempre está la opción de que alguien se atreva a utilizarlos. Bueno, pues Roberto Morosi, el presidente de WNF, aprovechando la situación de que ha fallecido recientemente pues esta persona que hacía uso de farmacología, y que en parte pues es, digamos, tiene una academia tenía una academia donde se habla de farmacología, pues ha criticado pues el divulgar sobre farmacología, y que, vamos, que básicamente él no quiere que la gente hable de farmacología porque es malo para todo el mundo. Y yo, mi opinión es todo lo contrario. O sea, mi opinión es, cuanta más información, más consciente va a ser la gente de los riesgos que tiene el uso de farmacología. Y pongo el símil que puse por historias. Yo, cuando tenía 12, 13, 14 años, apenas conocía el tabaco, apenas conocía el alcohol, y no conocía prácticamente ninguna droga. Pues venía a mi instituto un policía a darme una charla sobre concienciación de drogas, y me hablaba de éxtasis, me hablaba de LSD, me hablaba de otras drogas, y a mí no me entraban ganas de tomarme ninguna droga. Es decir, al contrario, decía, ostras, esto me puede matar, esto me puede hacer un efecto muy grave bajo mi salud.
Sin embargo, a lo mejor un amigo mío puede decir, anda, yo quiero probar eso. O sea, si produce estos efectos, yo quiero probarlo. Y entonces, aunque el policía viene con su buena intención a decirme, no hagas esto, pues puede ser que otra persona se intente hacerlo. Pues yo pienso que con el hablar de farmacología pasa lo mismo. Y creo que todos debemos ser libres para tomar nuestras propias decisiones, hacer lo que queramos, mientras no dañemos a otras personas, hacer lo que queramos. Pero creo que es mejor que haya información a que no la haya, porque si hay información, el responsable eres tú de hacer lo que quieras con tu vida. Si te quieres matar, te estás matando sabiendo que te estás matando. Y si no la hay, tú puedes empezar a hacer algo sin saber las consecuencias que eso tiene. Y vamos, yo respeto al que opine lo contrario. Lo que no respeto, lo que no comparto para nada y que me genera bastante rechazo es aprovechar la muerte de una persona para difundir tu mensaje, para generar esa interacción, para generar ese conflicto, que mucha gente te comparta, te mencione, entre a tu perfil, para que únicamente, digamos, seas el centro de atención y poder seguir con tu mensaje, al cual no comparto en absoluto. También el presidente de la WNF organizó un evento y lo primero que hizo al entrar al evento fue poner fotos de culturistas que habían fallecido, fotos de villano con una jeringuilla, poner un montón de cosas que dices tú, madre mía. Creo que hay muchas formas de apoyar del culturismo natural, creo que hay muchas formas de potenciarlo sin tener que hacer esa clase de actos que simplemente buscan polémica, tío. Buscan generar odio, buscan generar conflicto. Yo creo que Roberto Morosi ha hecho bastante por el culturismo natural en España hasta 2020, a su manera, pero ha hecho mucho, o ha apoyado, o ha peleado porque el culturismo natural creciera, y sin embargo 2020, 2021 para aquí ha hecho las cosas muy mal, ha hecho las cosas horriblemente mal. Simplemente se ha generado que el culturismo natural se parta, que el culturismo se parta, porque mete por un bando las personas que utilizan farmacología como personas yonkis, se les llama yonkis literal, y personas del culturismo natural. Y luego dentro del culturismo natural lo ha vuelto a partir y ha dicho, los que están en WNF son culturistas naturales y los que no hacen otras cosas. Tío, culturismo natural, ¿sabes? Es culturismo natural. O sea, que cada federación, digamos, tiene sus normas, unas apoyan el polígrafo, otras no, unas tienen un tipo de campeonatos, otros no. Tío, yo apoyo el culturismo natural, apoyo todo el culturismo, pero yo creo que te venden una película de si no estás conmigo, no estás apoyando el culturismo natural, y eso no es así, o sea, para nada. Entonces, yo creo que a este señor ya se le dio el plumero varias veces, porque más que apoyar el culturismo natural, él lo que quiere es apoyar su propia causa, su propia empresa, y ya está, ¿sabes? Entonces, para mí es una persona que está en decadencia y que cada vez va peor, que ha vendido como dice él, ha vendido su alma al diablo, porque a las personas que utilizan farmacología dice que venden su alma al diablo. Pues yo creo que él ha vendido su alma al diablo al generar este sectarismo, este extremismo. Es como un dictador, literalmente. Y se ha pasado tanto que la gente se da cuenta. Sí. ¿Tú qué piensas de esto? Pienso que al final todo es culturismo, todo se comparte una pasión. Al final la gente, yo me da igual que el que esté a mi lado use o no use, yo lo que quiero es, cuando voy a entrenar o cuando conozco a alguien, lo que busco es crear una relación con esa persona, y que para mí todo lo que es separatista, todo es algo malo, porque al final culturismo es uno, competición es una, da igual que uses, da igual que no uses, la cosa es que todo lo que envuelve este mundo crezca y libertad, ¿sabes? Cada uno que haga lo que quiera, yo respeto todo, yo puedo defender más un ideal mío, pero sin tener que atacar a otras personas. Para mí eso sería lo mejor. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones o con otros podcasts, el uso de farmacología está presente en todos los deportes, absolutamente en todos los deportes. En este parece que solo está asociado al culturismo, pero futbolistas, ciclistas, y no hay en ningún otro deporte esta radicalización con sí, no. Entonces, simplemente que cada uno haga lo que le dé la gana, que se sienta libre de si le apetece usar, que use, y yo no soy ni mejor ni peor que tú por usar o no usar. Es que yo siempre pienso lo mismo, es decir, yo no tengo la respuesta, la solución al problema. Ojalá la farmacología no existiera, ojalá, pero es que no hay una manera de erradicarla. Es decir, por mucho que quieran eliminar el consumo de drogas, nunca va a dejar de existir. Aunque lo prohíbas, aunque metas multas, siempre va a haber gente que lo vaya a utilizar. Entonces yo no tengo la solución al problema, pero desde luego el problema no se va a solucionar por callarte la boca y decir, esto no existe.